Buenas tardes, vamos a hablar en esta ocasión del tema de el abuso de sustancias y generalidades. Yo soy el doctor Melvin Ayala, tutor y profesor de la Universidad Evangélica de El Salvador, Departamento de Psiquiatría. Vamos a hablar ahora sobre este tema sumamente importante que se llama, como les mencionaba anteriormente, la dependencia de sustancias. Hablaremos sobre sus generalidades. En primer lugar, hay que decir que la historia de las adicciones va unida a la historia del hombre: fumar cigarrillos, beber alcohol, mascar hojas de coca como en Sudamérica, esnifar preparados psicoactivos para mantenernos o mantenerse activos, el beber pócimas en alguna forma para tratar de recuperar la salud, fumar marihuana, utilizar el opio para el dolor, etcétera. Son bien conocidos de algunas de las sustancias que el hombre ha utilizado a lo largo de la historia y incluso pues las seguimos utilizando. La definición de droga o sustancia. La droga es toda sustancia que se introduce en un organismo por cualquier vía. Las vías pueden ser inhalación, ingestión, puede ser vía intramuscular o también vía endovenosa, y tienen capacidad de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física o psicológica. El alcoholismo es una de las principales dependencias o problemas de salud en todos los pueblos del mundo y se caracteriza por la dificultad para controlar el consumo de bebidas alcohólicas. Otro concepto importante es el craving, un patrón maladaptativo del consumo de la sustancia que genera malestar clínico importante o deterioro de la actividad del individuo. Hagamos algunas consideraciones que luego vamos a repetir a lo largo de esta clase. La adicción es un trastorno crónico y también es recurrente, caracterizada por el uso compulsivo e incontrolable de una droga. Otro concepto importante es la tolerancia. Se refiere a la necesidad de aumentar significativamente las cantidades de la sustancia para conseguir la intoxicación. Esto hace de que en muchas ocasiones el consumo de una sustancia lleve posteriormente, con su uso frecuente, a la tolerancia. Como los mencionábamos anteriormente, es necesitar mayor cantidad de esta dicha droga para utilizar el mismo efecto que antes nos producía en cantidades pocas, ¿no? Estos son algunos de los efectos que produce en general la drogadicción. Puede haber depresión o problemas depresivos. A la mano también puede producir estados ansiosos o ansiedad. La inestabilidad emocional, que es bastante frecuente y ustedes han podido observar por todo lo que han visto en su vida, pues la inestabilidad emocional está de la mano del consumo de las drogas. Y otro componente importante es los trastornos del sueño. Ahora vamos a clasificar las drogas psicoactivas. Cuando nosotros hablamos del concepto de drogas, pues metemos en una bolsa completa, pues incluso los medicamentos que nosotros como médicos utilizamos. Pero hay una forma de clasificarla y esta es, en primer lugar, por su origen. En segundo lugar, por su situación jurídica. En otra forma, por sus usos. Y finalmente, como cuarta opción, es por sus efectos psicofisiológicos. Vamos a ver cada uno de ellos de forma que ustedes pueden entender la diferencia. Primero, las drogas por su origen. Por su origen pueden ser naturales, pueden ser vegetales, pueden ser animales o pueden ser minerales, de los tres mundos, grandes mundos de la naturaleza.
vegetales, por ejemplo, en, en sustancias que se encuentran obviamente en las plantas. Los animales también, pero en este sentido, pues se extraen, por ejemplo, de hormonas o de órganos de los animales. Por ejemplo, es bien conocido ustedes, por ejemplo, el uso de la insulina, que es sacado de órganos de cerdo. Los minerales o sustancias también purificadas o semi purificadas. También por su origen pueden tener un origen semisintético o sintético. Las semisintéticas son aquellas que se utiliza como base un compuesto natural y luego este se modifica por medio de la química y se produce en laboratorios para luego distribuirse. Y los completamente sintéticos son los que se hacen completamente de procesos químicos, como por ejemplo ahora de moda la famosa éxtasis, que son anfetaminas que se utilizan para aumentar el rendimiento y que están sobre todo distribuidas en lugares donde hay jóvenes, por ejemplo en discotecas, para que los jóvenes aumenten su capacidad de resistencia, por ejemplo, para bailar, para consumir alcohol, para pasarla, entre comillas, bien. Esto en cuanto a su origen. Pero también se puede clasificar según la aceptación de las leyes de la sociedad o situación jurídica, y de esta forma hay que clasificarlas como legales o ilegales. Entre las legales pues son todas las que circulan sin ningún tipo de restricción y que incluso pues ustedes pueden adquirirlas en supermercados, en tiendas, en pulperías, etc. Por ejemplo, el alcohol, la nicotina, la cafeína, los sedantes hipnóticos, estos últimos que se necesita algún tipo de prescripción médica hecha en recetas especiales, los analgésicos opioides, como la codeína y la morfina, que tienen su uso en la medicina para reducir dolores intratables, las anfetaminas, como el metilfenidato, que es utilizado sobre todo para algún tipo de problema o de trastorno que se da sobre todo por la falta de atención, los niños con déficit atencional, con y sin hiperactividad, se les deja el metilfenidato para que puedan concentrarse de una manera más constante en sus clases o sus actividades que necesitan estarlos. Entonces, estos son las drogas legales, pero también existen las drogas ilegales, de todos sabidos y de todos conocidos, que por ejemplo la cocaína y sus derivados son estimulantes. La cocaína, pues como lo hemos mencionado en las diferentes clases, puede tener varias formas de presentarse. Puede presentarse como el polvo, un polvo blanco parecido a la harina, muchos dicen que parecido también al azúcar, pero blanco al final, que se procesa y se hace útil para ser, en este caso, inhalado, y entonces el nombre que recibe no es cocaína, sino que es crack. También se puede hacer en medio de pócimas, en medio de líquidos intravenosos, se puede inyectar directamente al torrente sanguíneo, etc. Los opioides, como el opio, que es frecuente su origen desde naciones como Afganistán, como la parte sureste del Asia, también frecuente en México y en otros países de Sudamérica, y que se comercializa a nivel mundial para producir sensaciones placenteras por alteraciones, como ya lo hemos mencionado algunas veces, con alteraciones y aumento de dopamina, lo que hace que la persona pues se sienta liberada, se sienta a gusto, a placer, pero por momentos. Luego también están los cannabinoides, entre los cuales mencionamos la marihuana, la cannabis sativa, que todavía es considerada como ilegal,
aunque en algunos países del mundo es uso su distribución, pero mediante una receta extendida por un médico, pero no un médico en este caso general, sino que tiene que ser alguien que conozca de los efectos de la marihuana, por ejemplo, para reducir el dolor, perdón, en las personas que padecen de algún tipo de enfermedad que curse con dolores intensos. Entonces, en este caso, se utilizan los cannabinoides. Hay otros países, como por ejemplo ciertos países nórdicos, donde también tienen áreas donde se puede consumir cannabis y lo hacen en forma, por ejemplo, de pasteles, en forma de queiquitos y tienen bastante aceptación en eso, que incluso ha motivado anécdotas de el consumo en forma de pasteles. También hay inhalantes como los que nosotros, como las personas que utilizan, las personas que vemos en las calles que andan con recipientes, oliéndolos y poniéndose en estados no muy agradables por medio de, de estas sustancias. Los esteroides que utilizan, por ejemplo, los deportistas que quieren aumentar su masa muscular de forma abrupta o quieren aumentar el rendimiento en algún tipo de deporte, también utilizan los esteroides. Incluso ha habido casos de que deportistas de élite o deportistas a nivel olímpico han utilizado este tipo de drogas. Por ejemplo, el caso de Ben Johnson, que incluso ganó una medalla de oro bajo efectos de esteroides que hacían que aumentara su capacidad, su rapidez, y ganó los 100 metros planos, recuerdo que en 1988. Y la heroína, que está puesta acá como último y es considerada pues una de las peores drogas porque hace que la persona pues ponga en peligro su vida más rápidamente, porque es rápidamente adictiva y sobre todo porque crea una gran tolerancia, como lo habíamos mencionado anteriormente, que significa de que necesita grandes cantidades de este tipo de droga para finalmente producir el efecto que desea en la persona. La clasificación de las drogas por su uso pueden ser drogas de uso folclórico, como lo miramos en el campo, lo miramos también ahora en la ciudad, y que se han transmitido de forma ancestral. Vegetales con propiedades medicinales, con efectos alucinógenos. Podemos mencionar aquí algún tipo de hongo que nace en el campo, que nace entre la naturaleza y de que el campesino ha encontrado que tiene algún tipo de efecto psicoestimulante. Los terapéuticos son los que utilizamos los médicos para ayudarle a nuestros pacientes, pero pues claro, están dentro de esta gran bolsa que se llama drogas. Las sociales y objetos de abuso, pues que pueden ser producidas pues y pueden ser utilizadas a libre albedrío por la persona, como el alcohol, como el cigarro, etcétera, pero también existen otras que, como lo habíamos mencionado anteriormente, son ilegales, su uso está completamente prohibido y la gente que las consume, que las distribuye, también están sujetos a problemas incluso de cárcel y, y de situaciones de problemas con la ley. Según sus efectos en el sistema nervioso, las drogas psicotrópicas pueden ser depresoras, como por ejemplo el alcohol, pueden ser también estimulantes y pueden ser psicodélicas o alucinógenas. Hay que mencionar algo, que nosotros generalmente pensamos que el alcohol es un estimulante, pero no lo es. Realmente el alcohol lo que hace es que desinhibe a la persona
y bajo sus efectos una persona es capaz de realizar acciones que estando en completa sobriedad no haría. En realidad es depresora porque el efecto del alcohol sobre la persona es que ésta se vuelve incluso más torpe, más lenta, como podemos verlo en una persona intoxicada. De hecho, por eso es la mayoría de accidentes de tránsito que nosotros vemos en los periódicos, bueno, vemos en la televisión, en las redes sociales, donde la persona pues con cierta cantidad de alcohol no es capaz de dominar sus instintos, no es capaz de dominar sus movimientos, sus reflejos, y eso hace de que pueda chocar más fácilmente que una persona que no tiene consumo del alcohol. Luego los estimulantes, a diferencia de las depresoras, estos lo que hacen es que aumentan la actividad psicomotriz, hacen que una persona piense y actúe más rápidamente y muchas veces de forma impulsiva. Entre los estimulantes, los tradicionales son la heroína, las anfetaminas, la cafeína o el café, que precisamente como estimulante es el objetivo por el cual mucha gente lo consume a principio del día, porque todavía siente la resaca del sueño y con una o incluso dos tazas de café, pues logra, entre comillas, arrancar el día. Y las psicodélicas o alucinógenas como la marihuana, que produce algún tipo de alucinación, la mescalina y el LSD, que incluso ha tenido usos de forma de suero de verdad, por ejemplo. Ha sido utilizado por espías porque bajo esa condición mental la persona pues es más fácil influenciable o se le puede producir algún tipo de miedo incontrolable que hace que pueda decir todo lo que en sus completos cabales no sería capaz de hacer. Según la aceptación de las leyes de la sociedad o situación jurídica pueden ser legales o ilegales, como les mencionaba anteriormente. Legales, alcohol, nicotina, cafeína, sedantes, etcétera, ilegales como la cocaína, los opiáceos, los alucinógenos, los cannabinoides, los inhalantes, etcétera. Vamos en esta diapositiva a ver las características de una adicción. Primero, un fuerte deseo o sentimiento de compulsión para llevar a cabo la conducta en particular, especialmente cuando la oportunidad se lleva a cabo, tal conducta no está disponible. Entonces hay un fuerte deseo a consumir alcohol, a consumir cocaína, a consumir tabaco, a consumir cualquier tipo de estas sustancias que hemos mencionado anteriormente. Tiene en segundo lugar una capacidad deteriorada para controlar la conducta, especialmente en términos de controlar su comienzo, mantenimiento o nivel que ocurra. Generalmente la persona no puede detenerse en comenzar a ingerir alcohol, por ejemplo, o heroína, o cocaína, o marihuana, pero también tiene dificultades no solo para comenzar, sino que tiene dificultades para terminar de utilizarlas. Algunas en mayor grado, otras en menor, pero esta característica siempre muestra esta dificultad del ser humano para detenerse. En tercer lugar está el malestar o de ánimo alterado cuando la conducta es impedida o lo deja de hacer. Generalmente, esto se produce cuando una persona deja de consumir dicha sustancia, entonces el cuerpo está acostumbrado a tener cierto nivel de esta sustancia corriendo por su tracto sistémico, su tracto sanguíneo, y eso hace de que la persona sienta este malestar que lo conlleva a utilizar de nuevo y de nuevo y de nuevo dicha droga y persistir en la conducta
a pesar de la clara evidencia de que le está produciendo graves consecuencias. Manifestado principalmente, por ejemplo, en el alcohol, donde la persona puede perder la confianza de sus empleadores con pena, por ejemplo, de ser destituido, de ser quitado, incluso de perder la credibilidad como miembro de la sociedad a la que pertenece, y también el hecho físico de que aun cuando ya se tienen los primeros indicios de que el consumo sistémicamente le está produciendo enfermedades, la persona es incapaz de detenerse en hacerlo. Aún sabiendo que, por ejemplo, tiene un daño hepático, un daño renal, un daño pulmonar, la persona sigue consumiéndolo porque él no es capaz de detenerse. Entonces, este es un cuarto punto. Ahora hablemos sobre otro componente del consumo de drogas, la cual se llama abstinencia. La abstinencia es la compulsión o pérdida de control. Esta es probablemente la característica principal de este problema. Los síntomas de abstinencia se producen cuando no se realiza la conducta adictiva voluntariamente o porque le impiden hacerla al individuo. Aquí me llama la atención cierto caso de reciente conocimiento donde una persona pues incluso mató a 2 o 3 personas por el grado de abstinencia al alcohol y drogas que tenía. Entonces eso hace de que el consumo de drogas sea no solo un problema social de mi grupo familiar, de mi grupo de la colonia, de mi grupo de trabajo, sino que un problema más grande en el cual pues estamos hablando ya de pérdida de vidas, de pérdida de bienes, etcétera. Por síndrome de abstinencia se entiende el estado clínico, conjunto de signos y síntomas que se manifiestan por la aparición de trastornos físicos y psicológicos de intensidad diversa, según diversos modos y niveles de gravedad, cuando se interrumpe la administración de la droga o se influye en su acción a través de la administración de un antagonista específico. La tolerancia. La tolerancia consiste en el proceso por el que la persona que consume una sustancia tiene la necesidad de incrementar la ingestión de la sustancia para conseguir el mismo efecto que tenía al principio. Entonces eso hace de que la persona vaya consumiendo y aumentando la cantidad de droga que en un principio podría haber sido baja a niveles ya considerables e incluso escandalosos. La tolerancia conductual es un tipo de tolerancia en que los individuos adaptan sus expectativas de lo que debe ser el funcionamiento normal al que tiene bajo los efectos de las drogas. Así, cuando no están bajo los efectos de las sustancias adictivas, encuentran que su grado de funcionamiento no es el adecuado. Viene siendo el ejemplo, por ejemplo, de gente de que necesita tomarse un trago antes de comenzar a trabajar, que necesitan un trago para iniciar su fin de semana, porque es viernes y el cuerpo lo sabe, cuando necesita un trago para, por ejemplo, hacer una actividad con algún tipo de dificultad, cuando necesita otro para, por ejemplo, hablarle a una persona, sobre todo esto es frecuente en los jóvenes, y eso hace de que tengamos una tolerancia conductual. La intoxicación se produce en todas las sustancias químicas, cuando pues excedemos la cantidad considerada como normal de cierto producto. Esto es frecuente tanto en drogas propiamente que dañan el cuerpo como en drogas de tipo terapéutico como las que utilizamos. Hay drogas médicas que tienen su nivel de toxicidad muy cercano a su nivel óptimo de terapéutico, como por ejemplo el digital, que una pequeña cantidad extra puede producir una intoxicación, o el litio, que se utiliza por ejemplo en el trastorno bipolar, que también necesita como cierto monitoreo para que no esté circulando en el cuerpo en cantidades excesivas.
Otro aspecto que se refiere a que el individuo con una adicción padece graves problemas en la esfera física y o sanitaria, en la esfera personal, familiar, laboral y social, como lo hemos mencionado anteriormente. Y estos problemas en mayor o menor grado están presentes en todas las conductas adictivas. De hecho, se menciona que la personalidad de alguien que empieza a consumir drogas empieza a deteriorarse y empieza a cambiar. Y una persona es diferente, por ejemplo, en una grave dependencia a cocaína, es diferente en una persona con dependencia grave a alcohol que como lo era anteriormente de consumirlas. Vamos a hablar sobre el uso, el abuso y la dependencia de drogas, además del craving y el potencial adictivo de una droga. Por el uso de una droga se entiende el consumo de una sustancia que no produce consecuencias, que produce consecuencias negativas en el individuo y éste no las aprecia. Este tipo de consumo es más habitual cuando se utiliza una droga en forma esporádica. El abuso se da cuando hay un uso continuado a pesar de las consecuencias negativas derivadas del mismo. La dependencia surge con el uso excesivo de una sustancia que genera consecuencias negativas. La dependencia va a dar consecuencias significativas a lo largo de un amplio periodo de tiempo. También puede ocurrir que se produzca un uso continuado intermitente o alto consumo solo fines de semana. Aquí otra cuestión. Mucha gente le dice, tú eres un alcohólico, le dice, por ejemplo, a alguien que consume drogas o alcohol, por ejemplo, los fines de semana. Entonces la persona le dice, no, yo no soy alcohólico, no soy drogadicto porque yo solo lo utilizo los fines de semana. Pero esto ya es una dependencia. Entonces muchas veces nosotros creemos que por utilizarlo los fines de semana, pues no estamos dentro del problema, cuando en realidad sí lo es. La dependencia física es el estado de adaptación que se manifiesta por la aparición de intensos trastornos físicos cuando se interrumpe la administración de la droga o se influye en su acción por la administración de un antagonista específico. Estos trastornos son los síndromes de abstinencias que son frecuentes en toda la gente que utiliza algún tipo de sustancia. La dependencia psíquica se entiende como la situación que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que exigen la administración regular o continua de la droga para producir placer o evitar el malestar. El craving es una palabra más médica que otra cosa, porque corresponde a aquellas conductas marcadas por la necesidad de consumo de sustancias y la falta de control sobre el mismo, asentada en una base neuroquímica. Entonces, médicamente el craving es la alteración neuroquímica que se produce en la gente que consume drogas, que hace de que haya un desbalance y que este mismo desbalance quiera de alguna forma continuar el consumo para mantener algún grado de alerta o grado de funcionalidad. Finalmente hablemos de las fases de una adicción. Esto es importante que ustedes reconozcan en sus pacientes o incluso en uno mismo en qué fase podemos encontrarnos. Primero, la fase previa o de predisposición hace referencia a una serie de factores de riesgo y protección que aumentan o disminuyen la probabilidad de consumo de sustancias y que podemos clasificar en biológicos, psicológicos y socioculturales. Situaciones como por ejemplo si en mi casa mis papás consumen alcohol o drogas, significa si yo tengo algún tipo de antecedente familiar de consumo de drogas, también tienen mucho que ver en esta fase previa o de predisposición. La fase de conocimiento está íntimamente vinculada a la disponibilidad de la sustancia en el entorno del individuo y consiste en el conocimiento de la misma, así como de los efectos psicoactivos tanto de forma activa como pasiva. La fase de conocimiento es sumamente importante porque en muchas ocasiones depende del ambiente en el que nosotros nos encontramos sumergidos de que ésta se va a presentar con facilidad o no se va a presentar.
Si nosotros tenemos un grupo de amistades, un grupo de familiares sanos, obviamente la droga no va a andar circulando entre nosotros. Incluso hay casos donde se induce a los nuevos adictos, por ejemplo, por medio de parches, por medio de dulces o de golosinas, que incluso se han llegado a vender hasta en la entrada de colegios para producir los nuevos adictos, que obviamente son importantes para conseguir que el estándar de consumo en un lugar o en un país, en una área, sea grande y que las personas que viven del dolor de una droga pues sigan viviendo bien y sigan teniendo las comodidades a las que están acostumbrados. La fase de experimentación e inicio al consumo de sustancias. Tras el conocimiento puede tener lugar la experimentación e inicio de consumo de sustancias o bien que el sujeto continúe sin consumir. Aquí hay que mencionar de que en muchas ocasiones es la presión social que nos hace consumir las drogas, porque el hecho de consumirlas nos mantiene dentro de un grupo, o sea, somos más aceptados en cierto tipo de grupos. En otro caso, en otras situaciones, se utiliza el consumo de drogas como una especie de iniciación. O sea que la persona para pertenecer a cierto grupo tiene que pasar como ciertas dificultades y entre las cuales se puede poner intoxicarlo, ya sea con alcohol o intoxicarlo con algún tipo de drogas. De aquí lo importante es saber de que si nuestro medio, si las personas con las que convivimos son sanas, obviamente vamos a estar alejados de este tipo de situaciones. A veces no es esto tan así, porque también hay situaciones en que la gente vive en medio de lugares donde es más fácil, por ejemplo, conseguir una piedra de crack que conseguir una Coca-Cola. Esto hace de que la persona pues entre o tenga una gran desventaja desde el inicio de su vida. La fase de consolidación, es el periodo que se da un paso del uso a la dependencia, lo que dependerá fundamentalmente de las consecuencias positivas y negativas asociadas al consumo y que estarán relacionadas con sus iguales, con su familia y con la propia persona. Es además en esta fase que pueden producirse un aumento del consumo y la transición a otro tipo de sustancias más peligrosas. Fíjense de que muchas veces se considera, y esto porque lo menciono así como se ha escuchado, de que la marihuana no es una droga tan dañina, y esto en base de que pues tiene algún tipo de uso terapéutico. El problema es de que en muchas ocasiones la marihuana es el puerto de entrada para consumir drogas más fuertes. Incluso en ciertas transiciones entre marihuana y cocaína se utilizan unos cigarros que son mezcla entre marihuana y cocaína. Son los famosos nevados, que se llaman así obviamente por el contraste de lo café de la cannabis con el blanco de la cocaína. Entonces eso hace que el efecto cruzado de ambas sustancias sea el precursor del uso posterior de cocaína ya pura. La fase de abandono o mantenimiento requiere una conciencia del individuo de que las consecuencias negativas del consumo son más importantes que las positivas, pudiendo producirse aquella por causas externas como la presión del entorno, de la familia, de la pareja o incluso presiones legales o presiones internas de él mismo que nacen del hecho de que pues ha llegado a la conclusión de que el consumo no le está llevando nada bueno. En esta fase hay distintos tratamientos para el abandono del consumo y aquí es donde cobran especial importancia, como lo hemos visto o lo vamos a ver en la tutoría sobre tratamiento de adicciones en el área hospitalaria. La fase de recaída es muy habitual en el proceso de abandono de las sustancias y puede producirse incluso años después del último consumo. Por eso, ciertas
frases importantes que dicen los alcohólicos anónimos es que ellos siguen siendo adictos. Ninguno de los alcohólicos anónimos congregados en AA van a decir que son exadictos, porque ellos se consideran que son adictos que están en esa fase de mantenimiento y evitando recaídas. Esto es básico o es muy importante porque esto le da una visión dinámica a su tratamiento como algo que ya finalizó. Con esto, pues, la gente se mantiene en alerta que en cualquier momento puede recaer. Agradeciendo la atención a la presente clase y pidiéndoles, pues, si que tienen algún tipo de duda, pues la hagan por medio de los canales respectivos. Pues se despide el doctor Ayala y les deseo una feliz tarde-noche. Muchas gracias.